Bueno, continuamos ahora con esta parte que vamos a empezar hablando sobre la propiedad y podemos decir que de las relaciones jurídicas sobre las cosas, la más amplia y la más perfecta es el derecho de propiedad o dominio. Y todos los derechos reales se distinguen de este en que mientras en el dominio la cosa se halla sujeta en la totalidad de sus relaciones a nuestro poder, en aquellos la cosa está sujeta en algunas relaciones particulares. Son pues parciales facultades jurídicas que recaen en cosa ajena y que aun cuando extendiéndose en varias relaciones, no implica nunca la plena y absoluta sujeción de la cosa a la persona, aun cuando la recuerden mucho por la amplitud de las facultades concedidas al titular. Ahora, la clasificación general de los derechos reales contiene por un lado el derecho máximo, la propiedad; por otro, los derechos en cosa ajena, las cuales se agrupan en dos categorías distintas: los derechos reales de goce o disfrute, como son las servidumbres personales, servidumbres prediales, superficie, y los de garantía, como la hipoteca y la prenda. De dos modos pueden ser concebidos abstractamente el derecho de propiedad, según que se tome en consideración el poder que sobre la cosa es concedido al titular o bien la relación de pertenencia de la cosa a la persona. Expresa el concepto de poder o señorío el término técnico y más usual de las fuentes romanas, el dominio, y se acentúa el hecho de la pertenencia en el otro menos frecuente, que es la propiedad. En torno a estos aspectos, según los cuales de una cosa que está sujeta totalmente a nuestro señorío, se dice que nos pertenecen, pueden ser agrupadas las varias definiciones de varios autores que dan del derecho de propiedad, y las fuentes romanas no ofrecen una definición; en cambio, muchas y variadas ofrecen los códigos modernos, y mejor que definiciones pueden considerarse como descripciones del contenido del derecho de propiedad. Ahora, la dificultad mayor para definirlo consiste en su enorme amplitud, capaz de abrazar las más distintas facultades de uso y de disposición de la cosa sujeta al señorío, y también a la aptitud que tienen para comprimirse y reducirse en su contenido hasta quedar casi anulado como poder del dueño, sin que, sin embargo, la comprensión llegue a destruir totalmente el vínculo de pertenencia de la cosa a la persona. Ahora, vamos a continuar con lo que son las obligaciones. Y obligación, en su acepción más lata, es palabra que significa toda especie de vínculo o sujeción de la persona. Cualquiera que sea su origen y contenido, pueden incluirse en tal concepto las obligaciones impuestas al individuo por la moral, la conveniencia, el honor, los usos sociales, y aquellas también otras establecidas por las normas jurídicas, ya que pertenezcan estas al derecho público o al derecho privado. La palabra con el alcance que es empleada comprende la de la última especie, que son sobre las normas jurídicas, y no todas, sino aquellas tan solo que nacen de relaciones entre persona y persona, y tienen un contenido patrimonial e implican en una persona el deber de hacer a otra una determinada prestación, y en esta la facultad de exigirla a la otra persona. No tienen en efecto carácter jurídico las obligaciones que derivan de normas no jurídicas, ni entran en el campo del derecho privado, las innumerables obligaciones que las normas de derecho público imponen al ciudadano. Y sí, en el particular aparecen obligaciones que derivan de relaciones personales, de familia o de aquellas otras de carácter real. No las comprende toda la obligación tomada en sentido técnico, las profundas diferencias que separa también, que separa el derecho de obligaciones al de familia, y los derechos reales fueron ya en su momento, o por lo menos ya vimos sobre el derecho de propiedad. Y en sentido es técnico, la obligación expresa principal y normalmente la relación jurídica en virtud de la cual
una persona debe una determinada prestación a otra. Por ejemplo, un deudor a un acreedor y que tiene la facultad de exigirla, constriñendo a la primera a satisfacerla, pero muy frecuentemente esta palabra se emplea para indicar uno solamente de los dos aspectos que la relación ofrece al aspecto pasivo para designar el deber del deudor. Y esto quiere decir el débito o el aspecto activo para indicar el derecho o la pretensión del acreedor, que es el crédito, y raramente se usa para expresar la causa generadora de la relación obligacional. Ahora, la noción de la relación obligatoria acogida ya por el derecho moderno no difiere en sus líneas generales de esta admirable construida por los jurisconsultos romanos. En esta, más que en ninguna otra esfera del derecho privado, las doctrinas romanas han conservado toda su vitalidad en forma tal que no es posible entender gran parte de las normas actuales sin recurrir a los precedentes romanos. Y esto no quiere decir que la materia no haya sufrido modificaciones para efecto del derecho intermedio, y aún puede afirmarse que las sufrió profundas, y desaparece el formalismo rígido que impedía la libre voluntad, el crear vínculos sin la observancia de formas solemnes o determinadas, y se sustituyeron los férreos principios que antes imperaban por aquel otro, y según ya sea la voluntad, como quiera que sea, y el simple consentimiento son elementos decisivos en la generación obligatoria que se modificó también otro principio que los romanos acataron siempre, que es el de la obligación, no pudiese transmitir y constituir derechos reales y fue suplantado por el derecho moderno, que admite la adquisición de los derechos reales con solo mediar el simple consentimiento. Ahora vamos a hablar sobre los contratos y los contratos en particular, hay una infinita variedad de contratos que se puede generar la libre voluntad de las partes y hay algunos que por su frecuencia, por responder a repetidas necesidades, han cristalizado en tipos que tienen una especial denominación y que son objeto de una regulación también especial. Los más son comunes al derecho antiguo y al derecho moderno y objeto de una disciplina a la del derecho romano, indudablemente consecuencia de la evolución de aquel. Otros son creación moderna y producto de nuevas y complejas relaciones sociales ignoradas o por las sociedades antiguas, tales por ejemplo los contratos de trabajo, de empleo, de edición, de suscripción, de seguro de vida o contra los riesgos de incendio, granizo, hurto, accidente, el contrato de suscripción periodística, etcétera. De los últimos, los más esperan una regulación legal por ser insuficientes las normas que se aplican por analogía a las que existen por otras figuras legislativamente reguladas. Ahora, también tenemos los tipos contractuales que el código contempla y son solamente los tipos tradicionales de venta, permuta, arrendamiento, sociedad, mutuo, etcétera, y también otros tipos están regulados por el Código de Comercio y con ella no resulta colmada la laguna de la vigente legislación, laguna que en orden a ciertos contratos, como por ejemplo el de trabajo, crea trastornos y dificultades en la vida y en la práctica judicial. Ahora, también hay distintos modos con que varios autores agrupan los contratos especiales regulados por el código, pero realmente aquí podemos irnos tan simple como un contrato, una manifestación de voluntades con un derecho y de obligaciones. Y por esto también se dividen todos en dos categorías de contratos bilaterales, como contratos de matrimonio, venta, permuta, arrendamiento, sociedad, transacción y compromiso. Y los unilaterales como el mandato, comodato, mutuo, depósito, prenda y también donación, por decir algunos, o los gratuitos, que son lo de puede ser la donación, también el mandato, el depósito, el mutuo, el comodato, y así como los onerosos, que son los permuta, la venta, mutuo con interés, arrendamiento. Ahora se añade también una tercera especie constituida por los contratos de garantía, como son los de prenda y los de fianza. Ahora, para pasar ahora rápidamente, vamos a hablar sobre las sucesiones. Y por esto podemos decir que la exigencia sentida en toda sociedad jurídicamente ordenada
de que las relaciones jurídicas de una persona no se extingan a su muerte, sino que se transmitan a otros que entren así al lugar del difunto, se haya cumplida satisfacción en la institución de la herencia. Y en todo otro campo que no sea el del derecho puede ser cierto también, pero en la esfera jurídica, exigencias no solamente morales y espirituales, sino sociales, políticas y sobre todo económicas y que imponen para la seguridad del crédito, para conservación e incremento de la riqueza, las relaciones de una persona sobrevivan a su muerte y que como titular del patrimonio de la persona que muere, entre otra que sea como continuadora de la personalidad del difunto. Y el derecho hereditario, o sea, el conjunto de normas que regulan la transmisión de bienes del difunto a la persona que le sucede, haya su fundamento racional a la necesidad de que la muerte no rompa las relaciones de quien cesa de existir, ya que la interrupción de tales relaciones repercutirá perjudicialmente a la economía general. Si en algún derecho positivo e histórico como el de Roma hay que buscar distinto fundamento, como es la transmisión de la soberanía doméstica y la continuación del culto familiar, el aspecto económico influye siempre de modo considerable en esta rama del derecho, porque para regular la transmisión lo que principalmente se toma en cuenta es el patrimonio. Ahora, como en cualquier otra transmisión de derechos de una persona a otra, en la transmisión que tiene lugar por herencia hay una sucesión. Las relaciones jurídicas pasan de la persona del difunto a la del heredero, y tal transmisión se opera por la muerte del autor. Ahora, la sucesión mortis causa es pues solo una rama de las sucesiones. Si el derecho hereditario suele designarse derecho de sucesión, sin más, ello se debe a un uso impropio de la palabra que tomada en sentido absoluto expresa en el lenguaje tradicional solamente la sucesión hereditaria, y esta puede producirse con respecto a una sola relación jurídica o con respecto a varias relaciones singularmente consideradas, llamándose en tal caso sucesión a título particular que tiene lugar en el legado, o sea, en la disposición que uno hace para después de su muerte de cosas o derechos determinados, y puede producirse también respecto a la totalidad de las relaciones del difunto, al patrimonio por él considerado como unidad orgánica y autónoma, independientemente de los elementos singulares que lo componen, llamándose entonces sucesión universal, que se adquiere por voluntad del propio difunto o por disposición de ley. Ahora, vamos a continuar para concluir rápido e irnos rápidamente también sobre el tema. Vamos a empezar sobre los procedimientos judiciales y vamos a hablar ahorita un poco para también continuar en la siguiente cápsula con estos. Y podemos decir que el análisis conjunto del derecho procesal mexicano no conduce, sin embargo, a omitir la precisión de las diversas ramas que integran aquel. Con el desarrollo de lo que vamos a estar hablando rápidamente, vamos a hablar sobre diferentes ramas nada más y hay que precisar sobre los que son, pero vamos a empezar a hablar en la siguiente cápsula sobre estas ramas de los procedimientos judiciales.